Dije que habíamos hundido el barco de drogas y que hay 11 narcoterroristas en el fondo del océano. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de enviar una escalofriante advertencia a los cárteles. Y no se trataba de las habituales declaraciones. Tenemos recursos en el aire, en el agua y en barcos, porque esta es una misión mortal y muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque. Y si los rumores sobre la autorización militar de Trump son ciertos, entonces Hegseth podría haber revelado la peor pesadilla de los cárteles antes incluso de que comenzara. La escalofriante advertencia. El mensaje de Hegseth a los cárteles. Pete Hegseth, el recién nombrado secretario de Defensa, acaba de lanzar una advertencia a los cárteles de la droga, incluido el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que los medios de comunicación han calificado de escalofriante. No. La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, que gobierna como el capo de un narcoestado, sin haber sido elegido democráticamente y con una orden de arresto de $50 millones por parte de Estados Unidos. La precisión del lenguaje de Hegseth reveló la naturaleza calculada de la campaña de guerra psicológica de la administración. Al nombrar directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro como cabeza de un narcoestado, Hegseth no se limitaba a comentar las supuestas actividades delictivas, sino que lo designaba como objetivo militar legítimo en virtud del mismo marco jurídico que se utiliza contra los líderes terroristas en todo el mundo. La transformación de Pete Hegseth, de presentador de Fox News a secretario de Defensa, había sido uno de los aspectos más controvertidos de los nombramientos del segundo mandato de Trump. Su experiencia como veterano de combate, que había servido en Irak, Afganistán y la bahía de Guantánamo, le proporcionó credibilidad en asuntos militares, pero su trayectoria poco convencional, hasta llegar al Pentágono, había sorprendido a los funcionarios de carrera del Departamento de Defensa. Sin embargo, fue precisamente esta condición de outsider lo que hizo que los mensajes de Hegseth fueran tan eficaces. No estaba limitado por las sutilezas diplomáticas que tradicionalmente habían regido las comunicaciones de Estados Unidos con sus adversarios extranjeros. En cambio, hablaba con la franqueza directa de un veterano de combate que había visto de primera mano el costo humano de los enemigos de Estados Unidos. Así que, Nicolás Maduro, mientras considera si quiere seguir siendo narcotraficante o no, tiene que tomar algunas decisiones. Y eso es todo lo que diré al respecto. ¿Cambia nuestro objetivo allí el régimen? Bueno, esa es una decisión presidencial, y sin duda entendemos la acusación. Las implicaciones de las palabras de Hegseth se extendían mucho más allá de Venezuela. Su lenguaje cuidadosamente analizado sobre el cambio de régimen, sin confirmarlo ni negarlo como objetivo, estaba diseñado para crear incertidumbre y miedo entre los líderes de los cárteles y sus protectores gubernamentales en toda América Latina. Se trataba de una guerra psicológica en su forma más sofisticada, que utilizaba la ambigüedad como arma para mantener a los enemigos en la incertidumbre sobre las intenciones estadounidenses. La base legal para esta dramática escalada se había construido cuidadosamente durante meses. Una directiva secreta del Pentágono de agosto de 2025 había autorizado el uso de la fuerza militar contra los cárteles designados, tratándolos bajo leyes antiterroristas como la autorización para el uso de la fuerza militar de 2001. Esto permitió operaciones en el mar o en suelo extranjero sin nueva aprobación del Congreso, alterando fundamentalmente las reglas de combate en la guerra contra las drogas. La transformación semántica fue igualmente significativa. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras a principios de 2025 había reclasificado legalmente a estos grupos de empresas criminales a combatientes enemigos. No se trataba simplemente de un trámite administrativo, sino de un cambio fundamental que desbloqueaba un arsenal completamente nuevo de herramientas militares y de inteligencia. Tenemos la autoridad absoluta y completa para llevarlo a cabo. En primer lugar, solo por la defensa del pueblo estadounidense. La afirmación de Hegseth sobre la autoridad absoluta y completa fue especialmente llamativa porque eludía los mecanismos tradicionales de supervisión del Congreso. Al enmarcar las operaciones de los cárteles como una amenaza inminente para la vida de los estadounidenses, la administración invocaba poderes ejecutivos que históricamente se habían reservado para guerras declaradas o casos claros de autodefensa nacional. El contexto histórico de este enfoque tenía sus raíces en el marco legal estadounidense posterior al 11 de septiembre. Las mismas autoridades que habían permitido los ataques con drones contra los líderes de Al-Qaeda en rincones remotos del mundo
ahora se reutilizaban para atacar a los narcotraficantes en el Caribe y más allá. Esto representaba una expansión dramática de la guerra contra el terrorismo en América Latina. El simbólico cambio de nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, anunciado por Trump el 5 de septiembre de 2025, reforzó este mensaje de intención agresiva. El momento no fue una coincidencia. La administración estaba utilizando todas las herramientas a su alcance para señalar que el enfoque de Estados Unidos ante las amenazas a la seguridad había cambiado radicalmente. Tras ganar la Guerra de Independencia en 1789, George Washington creó el Departamento de Guerra. Henry Knox fue su primer secretario de guerra, y este país ganó todas las guerras importantes posteriores, incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una victoria total, señor presidente, como usted ha dicho. Luego, 150 años después, en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, cambiamos el nombre de Departamento de Guerra por el de Departamento de Defensa. Y como usted ha señalado, señor presidente, desde entonces no hemos ganado ninguna guerra importante. El marco histórico que empleó Hegseth fue elegido deliberadamente para resonar tanto en el personal militar como en el público estadounidense en general. Al vincular el cambio de nombre con el historial de victorias militares de Estados Unidos, argumentaba que los cambios semánticos podían impulsar el éxito operativo. El mensaje a los cárteles era inequívoco. Estados Unidos ya no jugaba a la defensiva, pasaba a la ofensiva. Así que, siguiendo sus instrucciones, señor presidente, el Departamento de Guerra va a luchar de forma decisiva, no en conflictos interminables. Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva. Máxima letalidad, no tibia legalidad. Efecto violento, no políticamente correcto. La frase máxima letalidad, no tibia legalidad, se convirtió en especialmente controvertida, y los críticos argumentaron que representaba un peligroso desprecio por el Estado de Derecho. Pero para Hegseth, ese era precisamente el quid de la cuestión. Las restricciones legales tradicionales no habían logrado hacer frente a la amenaza de los cárteles, por lo que era necesario dejarlas de lado en favor de una acción más directa. El hecho de apuntar específicamente a Nicolás Maduro representaba una escalada particularmente audaz. Las acusaciones federales de Estados Unidos habían imputado a Maduro y a 14 funcionarios venezolanos, actuales y anteriores, por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y lavado de dinero. Los cargos conllevaban penas mínimas obligatorias de 20 años a cadena perpetua, lo que convertía a Maduro en un fugitivo de la justicia estadounidense. Dije que habíamos fumado el barco de drogas y que había 11 narcoterroristas en el fondo del océano. La brutalidad casual del lenguaje de Hegseth, describir las muertes humanas como fumar un barco, tenía por objeto demostrar que la administración no consideraba a los miembros del cártel como delincuentes con derecho a un proceso justo, sino como combatientes enemigos, cuya eliminación era una victoria táctica. Esta deshumanización era una táctica psicológica deliberada, destinada a señalar que las preocupaciones humanitarias tradicionales no limitarían las operaciones estadounidenses. La ampliación de los posibles objetivos más allá de Venezuela quedó clara cuando Hegseth respondió a preguntas sobre México, el mayor socio comercial de Estados Unidos y su vecino más cercano al sur. Las implicaciones de extender las operaciones militares al territorio mexicano representaban quizás la escalada más significativa en su estrategia de comunicación. Como secretario de Defensa, ¿tiene usted ahora permiso para perseguirles en México o donde quiera que se encuentren? Brian, no quiero adelantarme al presidente, y no lo haré, pero en última instancia, esa será su decisión. Pero déjeme ser claro, todas las opciones estarán sobre la mesa. La sugerencia de que las operaciones militares podrían extenderse al territorio mexicano, incluso con la salvedad de la aprobación presidencial, causó conmoción en los círculos diplomáticos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había rechazado firmemente cualquier intervención militar estadounidense en suelo mexicano, pero el lenguaje de Hegseth sugería que esas preocupaciones eran secundarias para los intereses de seguridad estadounidenses. El ejército se está orientando, cambiando hacia una comprensión de la defensa nacional en nuestra frontera territorial soberana. Eso es algo que haremos y haremos con firmeza. Va a ser una temporada muy mala para los delincuentes. La promesa de una temporada muy mala para los delincuentes era deliberadamente ambigua, diseñada para crear incertidumbre sobre dónde y cuándo podrían atacar las fuerzas estadounidenses. Esta incertidumbre era en sí misma un arma que obligaba a los líderes de los cárteles
a desviar recursos de las operaciones a la seguridad y creaba paranoia dentro de sus organizaciones. El impacto psicológico de las advertencias de Hegseth se amplificó por su método de transmisión. En lugar de depender únicamente de los canales diplomáticos formales o de las declaraciones escritas, la administración optó por transmitir sus mensajes a través de entrevistas televisivas y redes sociales, lo que garantizó la máxima visibilidad e impacto entre el público objetivo de toda América Latina. Era igualmente importante comprender el contexto político interno. Las encuestas públicas mostraban un fuerte apoyo a las medidas agresivas contra los cárteles, ya que muchos estadounidenses se sentían frustrados por la actual crisis de los opioides y la aparente incapacidad de las fuerzas del orden tradicionales para abordarla de manera eficaz. La dura retórica de Hegseth resonó entre los votantes que querían que su gobierno tomara medidas decisivas contra las fuentes de fentanilo que estaban devastando las comunidades estadounidenses. Las implicaciones legales internacionales de esta campaña de comunicación fueron profundas y controvertidas. Los expertos jurídicos advirtieron que este enfoque podría violar el derecho internacional, constituyendo potencialmente ejecuciones extrajudiciales sin una clara justificación de legítima defensa. Pero Hegseth y la administración no parecían preocupados por tales restricciones, considerándolas obstáculos para una acción eficaz contra amenazas urgentes. El ataque que lo cambió todo. El 2 de septiembre de 2025, las aguas del Caribe estallaron en llamas cuando una lancha rápida que, según las autoridades estadounidenses, transportaba a 11 miembros de la famosa banda venezolana Tren de Aragua, fue destruida en un ataque militar de precisión que alteraría fundamentalmente las reglas de combate en la guerra de Estados Unidos contra los cárteles. Las repercusiones de este ataque resonarían en las más altas esferas del gobierno, desatarían una controversia internacional y validarían todas las escalofriantes advertencias que Hegseth había lanzado a los cárteles de todo el mundo. No se trataba de una simple operación antidroga, sino del primer paso de lo que se convertiría en una nueva era de guerra contra las organizaciones criminales latinoamericanas. Las imágenes de vídeo publicadas por el presidente Trump en Truth Social no se parecían a nada que el público estadounidense hubiera visto antes. Las imágenes en blanco y negro captadas por infrarrojos mostraban los últimos momentos de lo que, según las autoridades estadounidenses, era un barco que transportaba narcóticos desde Venezuela, operado por miembros de un grupo que el gobierno había designado como organización terrorista extranjera apenas unos meses antes. Sabíamos exactamente quiénes iban en ese barco, sabíamos exactamente lo que estaban haciendo, y sabíamos exactamente a quiénes representaban. Se trataba de Tren de Aragua, una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos que intentaba envenenar nuestro país con drogas ilícitas. El ataque en sí mismo representó una escalada dramática en las tácticas que se habían estado preparando durante meses. Las interceptaciones tradicionales de la Guardia Costera solían consistir en abordajes y detenciones, en lugar de fuerza letal, pero esta operación se llevó a cabo bajo reglas de combate completamente diferentes. El barco fue destruido por lo que fuentes militares describieron como un ataque con misiles de precisión, sin ningún intento de capturar o detener a los ocupantes. Y para enviar esa clara señal a Tren de Aragua, al Cartel del Sol y a otros que emanan de Venezuela, no vamos a permitir este tipo de actividades. Están envenenando a nuestro pueblo. Contamos con recursos increíbles y se están reuniendo en la región. ¿Quieren intentar traficar con drogas? Es un nuevo día. Es un día diferente. El momento de la operación fue igualmente significativo. Se produjo tras meses de tensiones crecientes entre Estados Unidos y Venezuela, con la administración Trump duplicando la recompensa por el presidente venezolano Nicolás Maduro a $50 millones por sus presuntas conexiones con el narcoterrorismo. El Caribe se había convertido en una zona militarizada, con las fuerzas estadounidenses desplegando 7 buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y más de 4.500 efectivos en la región. La inteligencia detrás de la operación reveló las sofisticadas capacidades de vigilancia que Estados Unidos había desplegado en la región. Las autoridades afirmaron que habían vigilado el barco durante semanas, siguiendo sus movimientos y confirmando la identidad de los que iban a bordo antes de autorizar el ataque. No se trataba de un delito de oportunidad, sino de una demostración calculada del poderío estadounidense en aguas que durante mucho tiempo se habían considerado refugios seguros para las operaciones de tráfico de drogas. No puedo revelar con precisión cómo se llevó a cabo. Puedo decirles que fue con precisión. Se entendió muy bien qué recursos se utilizarían para lograr el efecto.
Su negativa a revelar los detalles de la operación, al tiempo que enfatizaba la naturaleza calculada del ataque, tenía múltiples propósitos. Demostraba las capacidades estadounidenses al tiempo que mantenía la seguridad operativa, y enviaba un mensaje a otros cárteles de que estaban operando bajo vigilancia constante. La justificación legal del ataque se basó en la designación en febrero de 2025 del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, lo que permitió el uso de la fuerza militar en virtud de las autoridades antiterroristas existentes. Esto supuso un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos abordaba el tráfico de drogas, ya no como una cuestión de aplicación de la ley, sino como una amenaza para la seguridad nacional que justificaba la intervención militar. ¿Quieres traficar con drogas? Son otros tiempos. Son tiempos diferentes. Por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio. El costo humano de la operación fue elevado. 11 personas murieron sin que se intentara verificar sus identidades, ni se les proporcionara el debido proceso. Esto provocó duras críticas por parte de las voces libertarias del movimiento conservador, y el senador Rand Paul argumentó que incluso las peores personas de nuestro país tienen derecho a un juicio. Pero para Hegseth y la administración Trump, la operación representó algo mucho más significativo que una simple victoria táctica. Fue la manifestación concreta de las escalofriantes advertencias que había estado lanzando durante meses, la prueba de que las amenazas de Estados Unidos no eran retórica vacía, sino promesas respaldadas por una fuerza militar abrumadora. Así que tenemos recursos en el aire, recursos en el agua, recursos en barcos, porque esta es una misión mortal y seria para nosotros. Y no se detendrá solo con este ataque. La promesa implícita en las palabras de Hegseth era inequívoca. Esto era solo el principio. La operación en el Caribe había demostrado la capacidad y la determinación de Estados Unidos. Pero el mensaje que siguió dejó claro que se trataba de un nuevo ritmo operativo, y no de un hecho aislado. Estados Unidos había cruzado el Rubicón táctico y legal, pasando de las amenazas a la acción. La reacción internacional fue rápida y dividida. Las autoridades venezolanas condenaron el ataque como un acto de agresión y afirmaron que las imágenes de vídeo eran propaganda generada por inteligencia artificial, aunque la verificación independiente de BBC Verify no encontró pruebas de manipulación. El ataque se produjo en aguas internacionales, lo que añadió otra capa de complejidad jurídica a una operación ya de por sí controvertida. Y es importante que el pueblo estadounidense proteja nuestra patria y nuestro hemisferio. Por eso, su líder, Maduro, por cuya cabeza ofrecemos una recompensa de $50 millones, ha pedido ayuda a China en este asunto. Las implicaciones geopolíticas se extendían mucho más allá de la guerra contra las drogas. Hegseth vinculó explícitamente la amenaza de los cárteles con preocupaciones más amplias sobre la influencia china en América Latina, enmarcando la respuesta militar como parte de una competencia estratégica más amplia. Esto representaba una sofisticada comprensión de cómo las organizaciones criminales transnacionales podían servir de intermediarios en la rivalidad entre grandes potencias. Las consecuencias humanas de este cambio de política eran enormes y proporcionaban un contexto crucial para comprender el apoyo público a medidas tan agresivas. Más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis de drogas, siendo el fentanilo la principal causa. La administración argumentó que los enfoques tradicionales de aplicación de la ley no habían logrado frenar la oleada de drogas que llegaba a las comunidades estadounidenses, lo que justificaba el cambio a soluciones militares. El contexto estratégico era igualmente importante para comprenderlo. La administración Trump había designado a múltiples cárteles mexicanos y venezolanos como organizaciones terroristas extranjeras a principios de 2025, lo que desbloqueó una serie de herramientas antiterroristas, como sanciones, congelación de activos y objetivos militares. El presidente Trump ha designado a estos grupos como organizaciones terroristas y los estamos tratando como tales sin vacilar. Esto representaba la culminación de los esfuerzos que habían comenzado durante el primer mandato de Trump, pero que nunca se habían implementado por completo. La precisión del ataque demostró las sofisticadas capacidades de inteligencia y vigilancia que Estados Unidos había desplegado discretamente en todo el Caribe. Se habían coordinado múltiples formas de inteligencia, imágenes satelitales, interceptaciones electrónicas, fuentes humanas y vigilancia en tiempo real, para permitir el ataque preciso de un solo barco en las vastas aguas del océano. Este nivel de coordinación de inteligencia sugería que la operación en el Caribe no era un incidente aislado,
sino parte de una red de vigilancia integral que podía permitir ataques similares en todo el hemisferio. El mensaje a los cárteles era claro: ningún lugar estaba a salvo de la vigilancia y las capacidades de ataque estadounidenses. El poder simbólico del ataque se extendió más allá de su impacto táctico inmediato. Al difundir las dramáticas imágenes de la explosión, el gobierno estaba llevando a cabo una guerra psicológica destinada a crear miedo e incertidumbre entre las organizaciones de cárteles de toda América Latina. El impacto visceral de ver un barco y a sus ocupantes destruidos en tiempo real tenía como objetivo hacer que todos los miembros de los cárteles se preguntaran si su próxima operación podría ser la última. Las nuevas reglas de la guerra, implicaciones y operaciones futuras. Mientras los analistas de inteligencia de toda América Latina analizaban cada palabra de sus apariciones en televisión y estudiaban las implicaciones tácticas de la operación de septiembre, se cristalizaba una nueva realidad. Estados Unidos había redactado nuevas reglas para la guerra contra los cárteles, y las implicaciones iban mucho más allá de un simple ataque militar. El alcance de esta transformación se hizo evidente cuando se enviaron más recursos militares a la región del Caribe, incluido el despliegue de 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico. No se trataba simplemente de una demostración de fuerza, sino de la construcción de una infraestructura militar permanente diseñada para proyectar el poder estadounidense en todo el hemisferio a una escala nunca vista desde la Guerra Fría. Como saben, la seguridad del hemisferio que compartimos es una prioridad máxima para el presidente Trump y para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las amenazas a la seguridad a las que nos enfrentamos en este momento son reales y están presentes, pero juntos estamos avanzando para detener la migración ilegal masiva procedente de todo el mundo. La visión de Hegseth sobre la seguridad hemisférica reveló la naturaleza integral de la estrategia de la administración. No se trataba solo de las drogas, sino también de la migración, la influencia china, el control territorial y la cuestión más amplia de la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Los cárteles se habían convertido en representantes de una competencia estratégica mucho mayor que remodelaría la dinámica del poder regional durante las próximas décadas. La arquitectura legal que respaldaba estas operaciones ampliadas era sofisticada y controvertida. La directiva del Pentágono de agosto de 2025, que autorizaba el uso de la fuerza militar contra determinados cárteles, había creado efectivamente una nueva categoría de conflicto. Ni guerra tradicional, ni aplicación de la ley, sino algo completamente nuevo que tomaba elementos de ambas sin estar limitado por ninguna de ellas. La revolución de la inteligencia que hizo posibles estas operaciones representó un salto cuántico en las capacidades de vigilancia estadounidenses en toda América Latina. Los drones de la CIA habían comenzado a cartografiar sistemáticamente los laboratorios de los cárteles mexicanos, mientras que la mayor cooperación con los socios regionales proporcionaba inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de los cárteles, los flujos financieros y la planificación operativa. Tenemos que enfrentarnos a ellos juntos. Estados Unidos se enfrentará, disuadirá y, si es necesario, derrotará estas amenazas junto con todos ustedes, nuestros cercanos y valiosos socios. El enfoque multilateral de Hegseth fue crucial para comprender la estrategia a largo plazo de la administración. En lugar de emprender acciones puramente unilaterales, Estados Unidos estaba construyendo sistemáticamente una coalición de socios regionales que compartían sus preocupaciones sobre la influencia de los cárteles y la penetración china. Esto daba a las operaciones estadounidenses una apariencia de legitimidad, al tiempo que proporcionaba beneficios prácticos en términos de intercambio de inteligencia, apoyo operativo y cobertura política. El costo humano del nuevo enfoque de la administración era cada vez más evidente y no haría más que aumentar a medida que se ampliaran las operaciones. La extradición de 26 figuras del cártel desde México en agosto de 2025 representó solo el comienzo de lo que los funcionarios prometieron que sería una campaña sostenida para desmantelar las estructuras de liderazgo del cártel mediante una combinación de enjuiciamiento legal y eliminación cinética. La ampliación de los criterios de selección más allá del tráfico tradicional de drogas representó otra escalada significativa con implicaciones de gran alcance. Ahora se responsabilizaba a los cárteles de la migración, la trata de personas y lo que los funcionarios describían como la facilitación de una invasión de los Estados Unidos. Esta amplia interpretación de las amenazas proporcionaba una justificación para la acción militar en categorías de actividad que antes estaban protegidas.
Las empresas con sede en China están capturando tierras, infraestructuras críticas y sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones. El ejército chino tiene una presencia demasiado grande en el hemisferio occidental. La dimensión china del mensaje de Hegseth añadió otra capa de complejidad a la estrategia de la administración, que tendría implicaciones mucho más allá de la amenaza inmediata de los cárteles. Al vincular explícitamente las operaciones de los cárteles con la influencia china en América Latina, la administración posicionaba su campaña contra los cárteles como parte de una competencia más amplia entre grandes potencias. Este encuadre facilitaba la justificación de importantes gastos militares y acciones cada vez más agresivas, como componentes necesarios de la competencia estratégica con Pekín. Los aspectos tecnológicos del nuevo enfoque representaban una revolución en la forma en que Estados Unidos vigilaba y respondía a las amenazas transnacionales. Los sistemas de vigilancia avanzados, que incluían imágenes satelitales, interceptaciones electrónicas y redes de drones, proporcionaban una visibilidad sin precedentes de las operaciones de los cárteles en varios países simultáneamente. Esta ventaja en materia de inteligencia se aprovechaba no solo para obtener beneficios tácticos inmediatos, sino también para desarticular estratégicamente redes criminales enteras que abarcaban varios continentes. El componente de guerra económica de la estrategia había demostrado ser particularmente eficaz de formas que las operaciones militares tradicionales por sí solas nunca podrían lograr. Las sanciones del Tesoro habían congelado cientos de millones en activos de los cárteles, mientras que la mayor cooperación con las autoridades mexicanas había desarticulado las redes de lavado de dinero que habían operado con virtual impunidad durante décadas. El presidente Trump ha dejado claro que el Canal de Panamá y las zonas del canal no pueden ser controladas por China y no lo serán. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en Panamá para asegurar el canal y promover nuestros intereses mutuos en materia de seguridad. Juntos, se lo estamos quitando a China. La ampliación de las preocupaciones de seguridad estadounidenses para incluir infraestructuras críticas como el Canal de Panamá demostró el carácter integral de la estrategia hemisférica de la administración. No se trataba solo de amenazas inmediatas del tráfico de drogas, sino de un posicionamiento estratégico a largo plazo en competencia con China y otros adversarios por la influencia sobre las rutas comerciales y los puntos estratégicos económicos más importantes de América. El ritmo operativo de las actividades militares estadounidenses en la región había aumentado drásticamente desde el ataque en el Caribe, creando una nueva normalidad de presencia militar estadounidense constante en toda América Latina. Los vuelos de patrulla regulares, la mejora de la vigilancia marítima y la ampliación de la cooperación con los ejércitos regionales habían alterado fundamentalmente el entorno de seguridad de una manera que persistiría mucho después de que se abordaran las amenazas inmediatas de los cárteles. Esa es una de las razones por las que me enorgullece ser el primer secretario de Defensa en asistir al CENTE-C, el primero en estar en Panamá en más de 2 décadas. El presidente Trump ha convertido nuestro hemisferio, nuestros amigos y nuestras fronteras en una prioridad para su administración, y seguirá siéndolo. El significado simbólico de la asistencia sin precedentes de Hegseth a las conferencias regionales de seguridad señaló el compromiso de la administración con una participación sostenida en los asuntos hemisféricos que duraría más que cualquier mandato presidencial. No se trataba de un aumento temporal de la atención, sino de una reorientación fundamental de las prioridades de la política exterior estadounidense que remodelaría las relaciones diplomáticas y militares en toda la región. Las implicaciones políticas internas del enfoque de Hegseth siguieron siendo profundas y, en gran medida, favorables. El apoyo público a las medidas agresivas contra los cárteles se mantuvo fuerte, especialmente entre las comunidades directamente afectadas por la violencia y la adicción a las drogas. Las familias de las víctimas de los cárteles comenzaron a expresar su esperanza de que el nuevo enfoque pudiera finalmente hacer justicia por sus pérdidas y prevenir tragedias futuras. Esto no es globalismo ni intervencionismo. En cambio, es una edad de oro de intereses nacionales compartidos. El intento de Hegseth de distinguir el enfoque de la administración del intervencionismo tradicional reflejaba la conciencia de la carga histórica asociada a la intervención militar estadounidense en América Latina. Sin embargo, los críticos argumentaban que los efectos prácticos eran indistinguibles del imperialismo clásico, independientemente del marco retórico utilizado para justificar las acciones.
La revolución tecnológica en materia de vigilancia y capacidad de localización había creado nuevas posibilidades para llevar a cabo operaciones de precisión contra objetivos de los cárteles que habrían sido imposibles solo una década antes. Las imágenes satelitales avanzadas, las interceptaciones electrónicas y las redes de inteligencia humana proporcionaron una visibilidad sin precedentes de las operaciones delictivas, lo que permitió llevar a cabo el tipo de ataques quirúrgicos que antes se reservaban para objetivos terroristas de alto valor. En resumen, también queremos hacer que América vuelva a ser grande. Juntos, aseguraremos una región próspera y pacífica para nuestro pueblo y un futuro prometedor para nuestros hijos y nietos. Las implicaciones a largo plazo de este enfoque iban mucho más allá de las preocupaciones inmediatas en materia de seguridad y podían remodelar fundamentalmente el equilibrio estratégico en toda América Latina. Si tenía éxito, podría crear una arquitectura de seguridad que diera a Estados Unidos una influencia sin precedentes en los asuntos del hemisferio, obligando a los gobiernos regionales a elegir entre cooperar con los objetivos estadounidenses o correr el riesgo de ser designados como patrocinadores del terrorismo. Los retos legales al enfoque de la administración seguían aumentando, pero no parecía probable que limitaran significativamente las operaciones a corto plazo. La supervisión del Congreso había sido mínima, ya que la mayoría de los republicanos apoyaban la postura agresiva y los demócratas luchaban por articular enfoques alternativos que no parecieran blandos con el crimen o ineficaces contra la crisis de las drogas. Las implicaciones legales internacionales seguían siendo muy controvertidas entre los expertos y los gobiernos extranjeros. Los juristas seguían advirtiendo sobre las violaciones de la soberanía y el derecho internacional, pero la administración parecía confiada en que la magnitud de la amenaza justificaba medidas extraordinarias y mostraba poca inclinación a modificar su enfoque en respuesta a las críticas internacionales. La posibilidad de que los cárteles se adaptaran y evolucionaran en respuesta a la presión militar representaba un reto importante que podía socavar toda la estrategia. La experiencia histórica sugería que las organizaciones criminales eran muy adaptables y a menudo respondían a la presión fragmentándose en grupos más pequeños y violentos o cambiando a nuevos métodos operativos y territorios. El riesgo de que la acción militar pudiera crear organizaciones criminales más numerosas y difíciles de rastrear seguía siendo una preocupación importante entre los expertos que habían estudiado campañas anteriores contra los cárteles. La posibilidad de consecuencias no deseadas, como el aumento de la violencia, los flujos de refugiados y la inestabilidad regional, se cernía sobre el enfoque agresivo de la administración. La sostenibilidad política interna de la campaña dependería en última instancia de que se demostraran avances concretos en la reducción de los flujos de drogas y la violencia. Aunque el apoyo público a las medidas agresivas contra los cárteles era fuerte, las operaciones militares sostenidas en el extranjero se enfrentaban históricamente a una disminución del apoyo público si no lograban objetivos claros en plazos razonables. Los indicadores de éxito de la campaña seguían sin estar del todo claros, lo que dificultaba evaluar su eficacia a largo plazo. Aunque las incautaciones de drogas habían aumentado y se habían desarticulado algunas operaciones de los cárteles, las soluciones militares seguían sin abordar en gran medida los factores subyacentes del tráfico de drogas: la demanda estadounidense, la pobreza en los países de origen y la corrupción en los estados de tránsito. Una vez que se calmaron los ánimos tras las escalofriantes advertencias de Pete Hegseth y la violenta demostración de su credibilidad en el Caribe, quedó claro que Estados Unidos se había embarcado en un camino que alteraría fundamentalmente las relaciones de seguridad hemisféricas en los años venideros. La combinación de fuerza militar, presión económica, operaciones de inteligencia y guerra psicológica representaba un enfoque integral de la delincuencia transnacional que iba mucho más allá de los métodos tradicionales de aplicación de la ley. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.